Nací en la provincia de Tucumán, en un lugar que se llama Escava, donde hay un dique que se hizo en aquellos tiempos, donde mis padres trabajaban como minero en esos lugares. Allí nací y crecí junto a todos mis hermanos y también a la familia nuestra, mis abuelos. Ellos vivían ahí en el campo, vivían de los animales que criaban, de lo que sembraban, de todo lo que podían cosechar en la tierra, porque era la forma de vivir. No había trabajo, no había lugar para trabajar, sino se vivía de esa manera. Y allí estaban trabajando en el dique, y allí conocieron mi mamá a mi papá. Mi mamá había quedado viuda hacía un tiempo y estaba de visita a la casa de su padre y lo conoció a mi padre y bueno, se enamoraron y se casaron. Entonces nacimos nosotros, los tres varones, mi hermano Pedro y Raúl, el más chico, y crecimos juntos hasta un tiempo en la casa de nosotros donde vivía mi padre trabajando, porque después mi padre empezó a beber. Ya venía bebiendo, pero después se hizo más intenso la vida de tomar, de beber, de estar siempre tomado. Y yo recuerdo cosas muy tristes, muy amargas en la vida de un niño, cuando ellos discutían, cuando ellos peleaban, cuando se decían cosas. Y yo recuerdo que mi papá venía ebrio y le insultaba a mi madre y le decía cosas tremendas. Y mi madre no era tampoco, no era de Arriala, sino más. Entonces mi mamá peleaba junto con mi papá. Y esto es lo que a veces nos causa gracia o risa cuando estoy testificando en algún lado, porque cuando terminaba la pelea venía la policía y venía la gente que estaban ahí viendo la pelea y para separarlo, y mi mamá terminaba en cana y mi papá en el hospital, porque mi papá estaba ebrio y mi mamá le partía la cabeza a tarrazo, y entonces era la vida que nosotros teníamos cuando éramos chicos. Entonces nunca hemos visto a mamá y a papá que se hayan abrazado o que se hayan dado besos o que se hayan dicho alguna palabra linda como matrimonio. Entonces nacimos nosotros de esa manera y yo crecí con eso en la mente y en el corazón. No sentía cariño, no sentía amor por nadie. Yo vivía junto a mi padre porque ellos después se separaron. Mis hermanos se fueron a vivir con mi abuela que se llamaba Etelvina y mi abuelo Pablo, y mi mamá que se llamaba Águeda vivía su vida. Y yo vivía con mi papá, que se llamaba Pedro. Vivíamos juntos, él pagaba una pensión y allá vivía y yo iba a la escuela y estudiaba. Pero a los 11 años, yo quedé huérfano de padre. Mi padre murió en uno de esos túneles que se estaban haciendo en ese dique, explotó una dinamita y murió mi papá y mi tío, dos hermanos juntos, junto a otras personas más. Y allí nosotros estábamos viviendo. Mi madre me recogió, porque yo vivía con mi padre, me recogió y me llevó con ella, con la promesa de que me iba a hacer estudiar, que me iba a mandar a la escuela, porque hasta ese momento yo no fui a la escuela. Se hacía la escuela en los campos, en los cerros, en una sola pieza donde iba un matrimonio de maestros y estaban las 6 clases juntos, era hasta sexto en ese tiempo. Entonces yo estaba ahí, nunca aprendí, siempre le digo a la gente, iba invito en primer grado hasta los 14, 15 años y no aprendí a leer, no aprendí a escribir, y cuando mi papá murió, mi mamá fue con la promesa de hacerme estudiar, pero fue todo cosa del momento, porque cuando mi madre me llevó a estar con ella, yo empecé a trabajar, ya no tenía tiempo para estudiar, yo no tenía tiempo. Y mi hermano se vino a vivir con mi mamá porque mis abuelitas y mi abuelo habían fallecido, entonces ya estábamos juntos viviendo y teníamos que trabajar para poder
vivir de esa manera. Entonces trabajamos pelando caña. Y allí nosotros teníamos que levantarse a las 3, las 4 de la mañana todos los días para ir a trabajar. Y sufríamos mucho el frío. Yo recuerdo que mi hermano y yo íbamos llorando del frío que hacía a la mañana, a la madrugada, para trabajar, para pelar caña. Y la gente que trabajaba ahí, de lástima, muchas veces venían y nos ayudaban a sacar nuestra tarea, porque éramos niños todos. Yo tenía 12 años, mi hermano tenía 10 años y medio. Entonces, para poder lograr de hacer algunos pesos en el mes, teníamos que entregar las tareas. Entonces la gente nos ayudaba. Y tanto trabajar en eso, me hablaban de Buenos Aires, que Buenos Aires era tan hermoso, que vos venías a Buenos Aires y te hacía el dinero, te juntaba plata, y todo eso me iba trabajando en la mente, en la cabeza. Hasta que tuve los 18 años. Cuando cumplí los 18 años, yo pensé, Buenos Aires, es mi salida. Voy a ir a Buenos Aires, voy a ganar plata y voy a poder ayudar. Y cuando yo viajé a Buenos Aires, que fue en el año 57, cuando llegué allí no encontraba trabajo. Encontré algunos muchachos, alguna familia, pero como yo fui con un amigo, yo no quería dejar a mi amigo. Me ofrecían lugares para ir, pero a mí solo. Digo, no, si no voy con mi amigo, yo no puedo ir. Entonces vivimos mucho tiempo en la calle. A veces dormíamos en los sótanos que había en las plazas, que eran baños, y al otro día uno amanecía salpicado de cosas allí, y vivíamos de esa manera, nos buscamos la vida, hasta que un día yo conseguí trabajo en la fábrica. Yo me acuerdo de que en Buenos Aires he sufrido terriblemente la necesidad. ¿Y por qué no volví a Tucumán? Por el orgullo que había en mi corazón. No quería volver como me fui, o peor, sino quería volver mejor. Y resulta que cada día era más difícil. Y allí yo conocí a mi esposa, Sarita. Allí era muy jovencita y nos enamoramos. Yo salí del servicio militar que hice en Buenos Aires, y un día tomando con un amigo, yo la conocí en un barrio bastante humilde, un barrio de emergencia. Allí vivían ellos, entonces la conocí y nos enamoramos y nos casamos. Ella tenía 15 años, yo tenía 22 años, que había salido del servicio militar. Y allí empezó también a repetirse la vida que yo había visto en la familia mía. Todo lo que mi papá, mi mamá vivían empezó a repetirse en mi vida. Yo era un golpeador, tomaba demasiado, aparte de ser tomador, tenía todas las malas costumbres que tiene una persona que toma. A veces cuando no alcanza el dinero, uno hace cualquier cosa. Yo me acuerdo que vendía hasta las ollas en casa para poder conseguir y tener para tomar y para salir, para andar. Entonces mi esposa sufrió muchísimo a la par mía, y la cosa cada día se ponía peor, hasta que un día yo me fui de la casa, abandoné a mi esposa, abandoné a mis hijos y me fui a vivir una vida errante, perdida, con los vicios, con las cosas malas, los malos compañeros y un montón de cosas que después me di cuenta que las cosas cada día me iban peor, y volví nuevamente a buscarla a Sarita. Y bueno, Sarita, la familia no quería que me vuelvan a tomar, a recibir, ni nada por el estilo, pero Sara aparentemente sentía cariño por mí, y yo también, porque me estaba arrepentido. Y bueno, volvimos a estar juntos, y allí nacieron mi primer hijo. Y el segundo hijo nació cuando yo me fui. El primero nací cuando yo estaba con ella, y nació el segundo. Y ahí ella empezó a ir a la iglesia, porque el segundo hijo, que se llama Antonio, nació 7 mesino. Aparte de ser 7 mesino, tenía infección en el estómago y en la cabeza. Aparentemente lo que los médicos decían, que este chico no
iba a tener vida, iba a vivir por un tiempo, pero me acuerdo que tenía 900 gramos. Cuando la llevamos al hospital Fernández, donde se trataba estas enfermedades, la llevamos dentro de una cajita de zapatos, envuelto en algodón, en cosas así, para mantener la temperatura, y allí estuvo ella como 5 meses internada, y mi hijo que día se moría, que el día no se moría, que el otro día, hasta que un día un tío de Sarita, le habló del Señor y le dijo: lo que es imposible para Dios, para el hombre, para Dios es posible. Si vos crees, Dios puede obrar en tu hijo, también tu esposo, porque yo estaba apartado de ella. Entonces allí era cuando ella conoció al Señor, y Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo. Allí ella conoció al Señor, oraron por él, y esa misma tarde que oraron en la reunión, ella llamó al hospital y dijo a la enfermera: mira, no sé lo que sucedió, pero a partir de las 7:30, 8 de la noche, tu hijo ha tenido una mejoría terrible en su cuerpo. Entonces mi esposa entendió de que Dios había hecho un milagro. Y el pastor le preguntó a Sarita en esa noche: ¿no tiene otra necesidad para que oremos? No, pero su esposo. Entonces ella le dijo: él se fue de casa, no está más conmigo. Entonces el pastor le vuelve a repetir: pero si usted quiere, podemos orar para que él vuelva a la casa. Entonces mi Sarita dice: yo no sé si quiero que vuelva o no quiero que vuelva, porque ya nos dejó hace tiempo que se fue. Entonces como que estoy perdiendo el cariño, y entonces estoy muy sola. Entonces el pastor oró, a pesar de todo, oró también por mí. Entonces ella se empezó a congregar allí en la iglesia de mi pastor, que era Pedro Genovar, un hombre de Dios que también ahora está con el Señor. Sus hijos siguen el ministerio, pero él está ya gozando de la vida eterna, pero ha dejado mucha enseñanza sobre mi vida. Entonces, ¿qué sucedió? Falleció un hermano de Sarita. La madre de Sarita iba a la iglesia, pero secretamente, para que la familia no le diga nada. Pero un día falleció su hijo, el hermano de Sarita, el más chico, y vinieron los hermanos de Sarita al velorio, y estuvieron acompañando y predicaron. En ese velorio que estaba escuchando la palabra de Dios, como yo ya estaba bastante ebrio, me entregaron un Nuevo Testamento. No era un Nuevo Testamento, sino un evangelio, un librito del Evangelio de San Juan, para que yo lo lea. Y yo recuerdo que ese libro lo metí en el bolsillo del saco. Cuando me iba a trabajar me lo encontré y empecé a leer en el tren, de ida y de vuelta. No sé, como un mes, más de un mes estuve leyendo, hasta que lo terminé. Y cuando terminé de leerlo, yo venía del trabajo contento, porque yo había terminado de leer y había comprendido un montón de cosas. Entonces le dije a Sarita, digo: ¿no vas a ir a la iglesia hoy? Dice: no sé si me deja ir. Dice: sí, dice. Le digo: sí, podés ir, y aparte de eso te voy a acompañar. Cuando le dije te voy a acompañar, casi se desmaya, porque no podía creer que yo le esté diciendo que le iba a acompañar. Y recuerdo que fue un día miércoles, un día de oración, a la iglesia. Fuimos anoche, y cuando llegamos era una iglesia bastante pequeña, con 40, 50 personas, y estábamos ahí orando de rodillas. Yo no entendía nada, escuchaba hablar en lengua, no sabía lo que estaba pasando, nunca había entrado a una iglesia evangélica. Entonces el pastor, al final de la reunión de oración, tuvo una reflexión
como para darme una palabra a mí, porque era el único que estaba por primera vez anoche. Así que me habló y hizo la invitación. Yo pasé adelante y acepté a Cristo. Jamás me voy a olvidar de esa noche, porque esa noche sucedió algo tremendo que yo todavía hasta la fecha y los años que tengo de convertido no pude comprender ni pude encontrar las palabras justas para decir lo que había pasado en mi corazón esa noche. Cuando el pastor oró, cuando yo recibí a Cristo, Dios hizo un milagro adentro de mi vida. Cuando salí de la iglesia me encontré con un mundo distinto. Me encontré con un paisaje distinto. Pude ver a mis hijos, pude levantarlos porque jamás yo había levantado a mis hijos. Pude ponerle la mano en el hombro a Sarita y sentí el deseo de abrazarlo, de besarlo, porque había cosas que estaban sucediendo dentro de mi corazón. Y esa noche, esa misma noche, yo dije en mi corazón, yo voy a servir a Dios, voy a servir a Dios. Pero conociendo mis limitaciones, sabiendo que yo no tenía estudio, que yo no sabía leer, no sabía escribir, yo era albañil. Entonces mi forma de ayudar o pensaba cómo iba a servir a Dios era trabajando en lo que yo sabía hacer en la iglesia. Entonces caminé de esa manera y sucedió algo tremendo, algo tremendo. ¿Por qué? Porque antes del año de convertido yo estaba sirviendo a Dios, y no lo estaba sirviendo en predicación, en el púlpito, ni nada. Estaba haciendo cosas en la iglesia. Teníamos una iglesia muy precaria y había caído una tormenta, una piedra tremenda y había roto toda la iglesia y estábamos cavando los cimientos y levantando pared, y yo me sentía tan feliz, tan contento por estar sirviendo a Dios en lo que yo sabía hacer. Entonces pasó el tiempo, se terminó la iglesia y yo seguí trabajando en lo que venía, lo que hacía. Yo recuerdo que los hermanos llegaban los sábados, los jóvenes salían a hacer trabajo personal. Aparte de que yo era muy tímido, me ponía nervioso y era tartamudo. Me costaba hablar. Y salía con ellos para entregar folletos, para dar la palabra. Pero ellos hablaban a la gente y le predicaban. Pero como yo no tenía palabra o no sabía cómo encarar, yo le entregaba los folletos en las manos y me recibía y me quedaban mirando como diciendo, ¿y esto qué? Y no les decía nada. Y de esa manera yo empecé a caminar en el Evangelio de Jesucristo con un deseo tremendo de servir, de trabajar, de hacer todo lo que estaba a mi alcance. Jamás pensé en mi vida, en mi corazón, de que yo podía predicar o que yo podía llegar a ser un pastor. Nunca pensé, porque yo sabía hasta dónde yo podía dar. Entonces, siempre me conformaba con el trabajo material que en la iglesia para limpiar, levantar paredes, revocar, y empecé a servirle de esa manera al Señor. Yo recuerdo que mi pastor abría la puerta del culto para las reuniones, yo caía sentado adentro porque ya hacía una hora que estaba parado, afirmado en la puerta en la iglesia para entrar, porque era una necesidad que había en mi corazón de estar en la casa del Señor. No recuerdo haber fallado una reunión en todos los tiempos que yo fui creyente. Cuando ya empecé a servir de otra manera, que después lo voy a contar, entonces yo tenía compromiso, tenía algunas cosas, entonces faltaba, no porque no iba, sino porque estaba en otro lado sirviendo al Señor. Entonces conocí a un hermano entrerriano, un pastor entrerriano, también de poco conocimiento, de poca palabra, y entonces yo con él me encontraba bien. ¿Por qué? Porque él era casi igual que yo. Teníamos tanta sabiduría que no entendíamos ni lo que se decía entre uno y el otro. Así que me sentía bien con él. Y a él le gustaba también trabajar
y salíamos al campo a trabajar. Cuando yo volví con Sarita, con mi esposa, cuando nos juntamos de vuelta con mis hijos, muchas veces yo volvía a la noche, porque sábado y domingo salíamos a hacer trabajo, nos íbamos lejos de donde vivíamos. Los que conocen pueden saber que yo vivía en San Martín, Billingham, y venía para José Cepaz, San Miguel, todo era campo, en ese entonces era campo y eran estancias, y ahí andábamos predicando la palabra de Dios con este hombre. Y cuando parábamos debajo de un ocalito de un árbol para descansar, este hombre me enseñaba lo que él podía, lo que él sabía acerca de la palabra. Y él me ayudó muchísimo para fortalecer mi fe, para hacer cosas. Y Dios me usó en cosas que me sorprendió. Y muchas veces digo, puede ser tan grande la misericordia de Dios que puede hacer esto conmigo. Por eso yo digo y pienso en mi corazón, y si Sansón con una quijada de burro mató a tantos filisteos, ¿qué puede hacer Dios con un burro entero? ¿Cuántas cosas podría sacar y hacer? Entonces había esa esperanza en mi corazón de que yo podía servir a Dios. Pero la gente, e incluso mi pastor me decía, no, usted no es para eso, Misael. Usted trabaja en esto, y no es para eso. Y bueno, la cosa es que un día, yo empecé a trabajar, a testificar, y empecé a salir por las calles, a hablarle a la gente, a decirles cosas que yo comprendí que Dios había hecho en mi vida, a predicarle la palabra de Dios, y podía sentir el gozo, podía sentir la alegría. Y eso es lo que a veces hablo con la gente, con la congregación, de aprender a disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, la comunión con el Espíritu. Entonces yo empecé a enamorarme de Dios y digo, yo puedo servir. Entonces, ¿qué pasó? Que cambiaron la comisión de jóvenes. Entonces el pastor no hacía elegir a toda la iglesia, sino que el pastor elegía a las personas que podían ocupar esos puestos. Entonces me llamaron a mí, al grupo ese, después los otros que podían, y entonces la congregación podía elegir ahí dentro de ese grupo, y yo estaba ahí. Entonces el pastor, sin que me elijan, dijo, Misael va a ser el presidente de jóvenes. Yo tenía pelo entonces, y se me pararon los pelos del nervio que tenía, porque iba a ser presidente. Yo nunca había predicado, ni siquiera había levantado una ofrenda. Y ahora el pastor me pone de presidente, y se armó la bronca adentro, porque dijo, los otros chicos decían, ¿cómo puede poner de presidente a este hombre que no sabe ni hablar? No estaban diciendo una cosa mentira, estaban diciendo la verdad. Pero el pastor le dijo a ellos, es verdad lo que ustedes dicen, él no sabe. Pero yo le voy a decir algo a ustedes, cuando yo necesito algo o alguien, está Misael ahí. Cuando hay que hacer esto, está Misael. Cuando yo abro la puerta de la iglesia, ya está Misael para entrar en el culto. Entonces lo que no sabe ahora, lo va a aprender en el camino. Y nunca se me olvidó eso, que se aprende cada día en las cosas del Señor y vamos creciendo. Entonces yo empecé ese día sábado, primer sábado, reunión de joven que tenía, no fue ninguno. Estaba solo, sentado en el asiento. Yo no había predicado, yo no sabía qué iba a pasar, qué iba a hacer. Mi pastor vino y me acompañó, oramos juntos y yo empecé a estar. Y todas esas cosas que me estaban pasando yo las asimilé, reconociendo de que ellos tenían razón. Yo fui al pastor, le digo, pastor, capaz que tienen razón el joven y no soy el hombre
adecuado para esto. Y me dijo, Misael, Dios me habló, Dios me guió, Dios me dijo que usted será el presidente. Y realmente con el tiempo, no mucho, empezaron a juntarse y la obra de Dios creció. Y nunca fui un gran predicador, pero sí pude estar con ellos trabajando, siempre llevando adelante la obra de Dios. Y un día yo veía tantos niños en un barrio de emergencia y yo decía, a estos niños hay que darle la palabra, hay que predicarle. ¿Y qué pasó? El Señor puso en mi corazón el deseo de comprar un equipo a batería, un parlante, comprar un micrófono y busqué una carretilla y cargaba. Fui el único que hizo campaña de niños. Yo salía a los barrios, salía a los pueblos y hacía campaña de niños, juntaba niños. Y habíamos conocido a Juan Romero, un hombre de México muy conocido y que trajo tanta bendición a nuestra vida cuando vino a trabajar, a dar un estudio sobre la escuela bíblica, sobre la escuela dominical. En aquel entonces era escuela dominical. Entonces fue de tanta bendición ese hombre y ha dejado marca en mi vida de todo lo que nos enseñaron. Así que yo salí con un equipo en la carretilla a predicar campaña de niños. Y juntaba niños, y junto con los niños juntaba las madres. Yo recuerdo las madres allí presentes escuchando. Y el hermano Juan Romero me dejó un material de cuentos para las horas felices, para las campañas de niños. Entonces yo usaba todo eso, toda esa historia que venía junto con la palabra de Dios acompañada y podía ver los niños y madres que se entregaban llorando en la presencia del Señor. Y yo también lloraba porque no podía entender, porque habían hablado tanto que no servía, que no podía andar, que no podía servir para eso. Entonces me sentía feliz de saber que Dios me estaba dando la oportunidad de servir en algo y de poder ser útil en las manos del Señor. Y así seguí adelante hasta que un día las iglesias empezaron a ver. ¿Y sabe qué pasó? Que me llamaban de las iglesias a hacer campaña de niños. Hasta que un día mi pastor me dijo, basta, acá tiene mucho para hacer, así que dedíquese exclusivamente a la iglesia. Entonces yo me dediqué a trabajar en la iglesia, obedecí a mi pastor, pero sentía en mi corazón el deseo, la carga de salir, de extenderme, de llevar por otros lugares esa inquietud de que las iglesias levanten chicos jóvenes para predicar a los niños y ganar. Por eso siempre quedó de aquel entonces de conocer a Juan Romero que la escuela bíblica o la escuela dominical en aquel entonces es el corazón de la iglesia. Cuando el hermano Romero nos dejó esa enseñanza, él cambió, con su enseñanza cambió mi mentalidad y me dio una esperanza de que yo podía servir al Señor, que yo podía de alguna manera estar sirviendo al Señor, aunque tenía muchas contradicciones. Hasta Sarita mismo me decía, vos no sos para esto, vos podés trabajar en muchas cosas, inclusive con los niños en la escuela bíblica, pero ser pastor no. Y yo nunca busqué ser pastor, ni pasó por mi mente de ser pastor, hasta que un día me encontré predicando la palabra del Señor. Yo recuerdo que prediqué ese mensaje que estaba preparando. Yo vivía en un rancho de emergencia, en un barrio, y todo el día andaba con la hojita lo que iba a predicar y repetía adentro. Cuando llegó el sábado, los vecinos todos sabían el mensaje y ya conocían, lo sabían de memoria, y yo todavía no lo podía prepararlo para compartirlo. Y allí empecé a predicar la palabra del Señor muy cortito. Y este pastor que me acompañaba para hacer trabajo en el campo, me enseñaba muchísimas cosas.
Orábamos mucho en el campo. Yo recuerdo que Sarita me decía, vos estuviste tomando, Misael. Digo, no estuve tomando. Vos estuviste tomando. Entonces ella me hacía abrir la boca para ver si yo había tomado, para ver si tenía olor a alcohol, a vino, pero no. Entonces sucedía que cada domingo que volvía borracho en la presencia del Espíritu. Experiencia que no sé, que para mí ha sido de mucha bendición y ahora es de mucha bendición para mi vida. Recordar todas esas cosas. Estábamos haciendo una escuela bíblica en un lugar, en un campo, en San Miguel, me acuerdo, y que se armó una lluvia tremenda. Estaba con el hermano Antonio Moyano, que siempre era mi compañero, y que es el suegro de Dante Gebe, y estábamos los dos, ¿y qué hacemos ahora con los niños? Y llueve. Digo, vamos a orar. Y oramos ahí en el campo, no había un árbol. Oramos y paró la lluvia en esa cuadra. Llovía a la vuelta de la cuadra. Tuvimos la escuela bíblica, o la hora feliz, ahí, y no nos cayó una gota, y cada uno se fue a su casa. Tuve otro problema, otra experiencia con el sol. Me acuerdo que un día hacía un sol y oramos para que Dios se haga nublar, y se puso una sola nube que daba la sombra sobre el lugar donde nosotros estábamos teniendo la escuela bíblica. Cosa como esa he vivido muchísimas veces, porque Dios conoce los corazones y Él sabe lo que hay, los deseos, los anhelos que hay en cada una de nuestras vidas. En otra ocasión estamos abriendo una obra, pero empezamos con la escuela bíblica en José Cepá. Yo vivía en San Martín, en Billingham. Entonces de ahí yo iba todos los domingos a dar las clases de escuela bíblica en ese lugar. Había un grupo lindo de chicos en un barrio que se estaba comenzando, recién se estaba loteando todo y se estaba comenzando el barrio. Y un hermano que compró un lote ahí nos dio permiso para poner una casilla para hacer hora feliz. Entonces fuimos, empezamos a trabajar con los chicos, pero un domingo, recuerdo que fue una tormenta muy grande en Buenos Aires, que cuando era la hora de viajar hacia ese lugar llovía torrencialmente. Entonces yo no fui, digo, no puede ser que vaya nadie hasta ahora si no se movía nadie en la calle. Como a las 10 deja de llover. Y entonces digo, voy a ir, no importa que vaya y vuelva enseguida, porque tenía como 1 hora y media para viajar. Entonces, pero quería ir a verlo, a los chicos. Cuando yo tomé el colectivo para ir a ese lugar, llegando como a las 2:30 a ese lugar, me sorprendió cuando vi desde la esquina de la cuadra donde yo estaba entrando para ir allí, el grupo de niños refugiados en el techo que sobresalía de la casilla para que no se mojara. Ese día, yo recuerdo, hermano, lloré como un niño delante de Dios y le dije a Dios, jamás voy a faltar a una escuela bíblica. Llueva, truene, caiga piedra, pase lo que pase. Y de aquel entonces hasta esta fecha que estoy trabajando, nunca dejo para mañana lo que puedo hacer en este día. Y ninguna cosa me puede sujetar, porque sé que hay gente que, como los niños, lloramos junto con todos los niños y pedí perdón a Dios, pedí perdón a los niños y fuimos bendecidos y tuvimos la clase, aunque fuimos más tarde a la casa. En una ocasión estaba trabajando en la fábrica y siempre venía distintas horas, porque teníamos 3 turnos y yo tenía que trabajar de la noche a la tarde y llegaba a la noche a casa. Cuando llegué esa noche a casa, calenté la comida que mi esposa me había dejado y aparentemente la comida estaba muy mal, muy fea. Me hizo mal, me intoxiqué de tal manera de que me agarró tremenda fiebre.
Yo recuerdo que daba vuelta en la cama, me caía de la cama de la fiebre que tenía y hablaba cosas. Y mi esposa buscaba a los hermanos y han venido varios pastores. Me han ungido con aceite, me oraron, reprendieron toda enfermedad que podía haber. Y yo pedía a un hermano que era de la iglesia nuestra, una persona muy consagrada al Señor, muy desubicada era, porque también era una persona que no tenía preparación, no tenía escuela. Entonces la persona que no tiene una educación actúa de la manera que le sale. Y él era así, a veces era muy fuerte, a veces era muy amable, pero por lo general en cuanto a Dios era un hombre que confiaba en Dios, creía en Dios y tenía una vida de oración. Entonces nosotros lo teníamos como amigo y siempre mi esposa, cualquier cosa hacía que ore él. Y lo estuvimos buscando, Sarita lo estuvo buscando casi una semana, estuve enfermo, pero mal. Yo recuerdo que vino el doctor de la fábrica y me dijo, este hombre necesitas tomar todos estos remedios y no le garantizo si va a quedar bien. Aunque mi esposa me dice que no estoy muy bien, pero Dios operó allí, porque el remedio que me dieron yo no quise tomarlo. Yo dije, no quiero remedio, yo sé que Dios me va a sanar. Y entonces Sarita, mi esposa, corría en busca de este hombre y este hombre no lo podía encontrar. Todos los días estaba en casa o pasaba por casa, esos días no se veía ni sabíamos a dónde estaba. Llegó el día sábado que yo ya estaba totalmente mal en cuanto a la enfermedad que tenía, que Sarita salió llorando y le dijo a él, Sarita, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermanita? Y le cuenta a Sarita, no se haga problema, dice, ya Dios lo va a sanar. Una seguridad, una certeza en su corazón, y entró adentro. Yo recuerdo que estaba allí, pidió un poco de aceite a Sarita y dice, vamos a ungir al hermano. Cuando él oró y ungió con aceite, yo sentí una pelota, una bola de fuego dentro de mi estómago que me daba vuelta y que me salió. Y quedé sano, totalmente sano. Dios había operado algo maravilloso en mi vida. Y no podía caminar porque hacía más de una semana que no comía, la fiebre me había destruido, tenía que caminar afirmándome en la pared. Entonces me dijeron, no se levante, hermano. Digo, no, ya me voy al culto. Digo, dame la ropa, alcanzame la ropa, me lavé como pude, me cambié ropa y me fui a la iglesia a dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Por eso doy gracias al Señor cada instante de mi vida. Una vez, volviendo de la fábrica hacia mi casa, pasando por la vía donde por muchos años pasé por ese lugar y nunca habían puesto barrera. Pero en esta ocasión que yo volvía un día sábado, al mediodía de la fábrica, encontré que tenía barrera. Entonces cuando tenía barrera, los coches, estaba bajada la barrera y estaban los colectivos, uno tras de otro, los coches esperando que pase el tren. Pero yo no me quedé atrás de todos los coches, sino me adelanté, porque para mí no había barrera y no pasaban los trenes así nomás. Entonces yo miré hacia el lugar donde no había colectivo, porque para la otra mano estaban todos los colectivos parados, yo no podía ver si venía el tren. Resulta que el tren venía justamente de ese lado, de a donde yo no veía. Y como yo no vi un tren hacia el otro lado, me largué a la vía. Y cuando me largué a la vía, estaba el tren sobre mí. Lo único que escuché es el grito de toda la gente que estaban ahí esperando que pase el tren, en los colectivos, y me sacó la bicicleta de medio de las piernas y la arrolló. Lo único que yo escuché, sentí, es que me levantaron de mis hombros y me sacaron atrás. De tal manera estaba tan asustado, o no sé, que toda la gente me buscaba bajo del tren. Entonces yo también estaba agachado buscándome bajo el tren, porque
no sabía lo que estaba pasando. Y entonces fue un testimonio. Yo no podía llevar la bicicleta porque la deshizo, la planchó el tren, y después me fui a casa. Cuando llegué a casa me di cuenta de lo que Dios había hecho en mi vida, cómo me había guardado, y fue cuando me quebranté y llegué a casa llorando. Y Sarita me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y le cuento, y bueno, ya llorábamos los dos. En una ocasión que salimos a hacer trabajo personal, estuve llegando a un hospital donde realmente íbamos siempre a predicar. Trabajaban varios hermanos en ese lugar de la iglesia, y por lo tanto a veces no teníamos algunos lugares para predicar, o algunas personas que ellos mismos nos llevaban para orar, para darle la palabra, para predicarle. Entonces, en ese momento una señora estaba queriendo llamar por teléfono y se le caía la libreta porque estaba muy nerviosa, estaba llorando. Yo me acerqué a la señora para poder ayudarle, preguntándole, señora, ¿puedo ayudarle? Y ella me dijo, lo que quiero es un número. Digo, ¿qué número? Cualquiera, porque es para un pastor. Entonces yo pregunté qué problema tenía, y ella me dijo que su hijo estaba en el quirófano y según el doctor se había cortado, había dejado de respirar, se había muerto. Entonces fue cuando fuimos a la guardia allí y empezamos a orar. Yo recuerdo que lo único que me di cuenta es que yo como que entré en otro ambiente y empezamos a orar al Señor por la vida de este muchacho, y estaba ya muerto por unos cuantos minutos, y el doctor, cuando estábamos orando, salió para hablar con la señora y decirle que su hijo había vuelto a la vida, que estaba respirando y que estaba bien. Cuando escuché todas esas cosas, yo abrí los ojos y me sorprendí por la cantidad de gente que había alrededor, escuchando lo que estaba pasando, y a esta mujer, pero ahora la mujer lloraba de alegría de saber que su hijo estaba vivo. Y así yo estaba trabajando junto a un albañil, y le estaba contando a la señora, al albañil, que ella tenía una hermana dentro de una isla que se había enfermado, y la sacaron a tierra firme para hacerla ver. Y la gente de la isla donde vivían la habían despedido, como diciendo, bueno, esta mujer no vuelve más. Y resulta que esta hermana la llevó a la iglesia y Dios la sanó. Dios la sanó. Y volvió esta hermana, Donomi se llamaba, volvió a la isla y sana. Y le preguntaban todos los isleños, ¿cómo hizo, dónde? Y entonces ella le dijo, los llevaron a una iglesia evangélica y Dios me sanó. Dios me sanó. Y yo trabajaba con el martillo y también con el cortafierro, cavando la pared y escuchando. Y ella decía, no hay quien vaya a llevarle la palabra a estos isleños, porque hay un grupo de isleños que quieren escuchar la palabra. Y yo ardía ahí, no sabía que ardía fuego en mi corazón, esperando y diciendo que se termine la charla de ellos para poder decirle, yo puedo ir si quiero. Estaba desesperado. Entonces cuando terminó de hablar el hermano, le pregunté, digo, ¿cómo es el asunto eso? Entonces el hermano me relata nuevamente, me cuenta la historia de la necesidad que hay en la isla de que alguien vaya a predicar. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije a él, yo puedo ir. La verdad, hermano, ¿puede ir usted? ¿Su pastor no le va a decir nada? No, porque ella iba a la iglesia del presidente de la Unión y eran amigos con mi pastor. Y entonces yo fui a mi pastor y le dije, mire, hay una necesidad así para ir a predicar en la isla. Yo me comprometí. Dice, Misael, ¿cómo se va a comprometer sabiendo que aquí hay un montón de cosas para hacer? Entonces yo quedé pensando, digo, pero por una vez puedo ir. Bueno, una vez me dice, y recuerdo que yo preparé las valijas, todo, digo, no sabía dónde iba, sabía que era una isla,
pero no sabía dónde quedaba. Cuando salí de Tigre, tomamos la lancha de pasajero, navegué 7 horas y media hasta llegar al río Ceibo, al arroyo Pereira, que es parte del Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, que daba al río Uruguay, que estaba frente a Uruguay. Ahí estaba Palmira. Entonces yo estaba metido en ese rincón y fui allí el día viernes. Y yo llegué y no había barrio, no había calle, no había camino, se navegaba, cada bote iba de una casa a la otra por río, navegando. No había camino, no había tierra firme. Entonces me metí ahí, yo pensé, digo, ¿será que hice bien en venir? No cometí un error, estaba preocupadísimo de haberme metido en un problema que a lo mejor no iba a ser de bendición, pero estaba orando porque yo deseaba servir a Dios. Entonces la hermana me vio preocupado y me dice, ¿está preocupado, hermano, verdad? Digo, sí, porque no veo gente, no veo nada. Dice, no se haga problema, mañana sábado al mediodía van a empezar a llegar. Y yo estaba sentado en el muelle, pensando y meditando y preguntándome si había cometido un error. Como a las 2 de la tarde empezó, me dijo el hermano, escucha. Digo, yo no escucho nada, viene una lancha. Y como que después de 12 minutos, 10 minutos, llegó una lancha con gente. Después vinieron otras lanchas, llegaron otras. Y había personas, escuche, había personas que habían, ¿cómo se puede decir? Remado en la lancha 7 horas para venir a escuchar la palabra de Dios. 7 horas dentro del agua con sus hijos para venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso me puso contento, feliz. Y a las 5 de la tarde yo tuve la reunión. ¿Y sabe qué? 40 almas recibían a Cristo como su Salvador personal. Entonces yo digo, no cometí un error. Fue algo de Dios. Y yo recuerdo que había un hermano que estaba con yeso, que se había quebrado, y habíamos orado por otros enfermos y Dios lo había sanado esa tarde. Y cuando terminó el culto yo sentía un ruido que estaba serruchando y me doy vuelta, era el hermano que estaba serruchándose el yeso para sacarse. Digo, hermano, no se saque el yeso. Dice, estoy sano, hermano. Se sacó el yeso y salió caminando como nada. Y al otro día, domingo, se sumaron como 8 personas más recibiendo a Cristo. Entonces cuando llegó al final de la reunión del domingo, yo le dije, yo vine por una sola vez y ahora yo me despido. No, que empezaron los hermanos, había lágrimas en los ojos porque dice, ¿cómo no van a venir más a predicarnos? Y yo estaba entre la pared y la espada, porque tenía que tomar una decisión de volver o no volver más, porque mi pastor me dijo una vez, mi pastor era así. Entonces yo digo, no voy a desobedecer a mi pastor, pero no podía hacer nada, no podía hablar, no tenía teléfono, no había nada. Entonces tomé la decisión, me atreví y oré al Señor y dije, Señor, ¿qué hago? Y Dios me dijo, decile que vas a venir cada 15 días. Entonces hablé con ellos, digo, si ustedes me aceptan de venir cada 15 días, yo vengo cada 15 días, viernes, sábado y domingo. Y así fue, hermano, que me pasé 9 años metido en la isla. Pero no es esa la cosa que quiero llegar en este relato, sino que yo había recibido un llamado de Dios para venir a predicar la palabra de Dios en Catamarca. Entonces, en Santiago del Estero. Entonces yo me preguntaba, si Dios me está llamando para Catamarca, ¿por qué tengo que meterme en la isla? Y no entendía. Entonces, en la medida que pasaban los años, me di cuenta de que Dios me había metido para prepararme
Entonces yo un día yo conocí a Rafael Jaya, pero un día lo invité. Le dije, Rafael, ¿no querés venir conmigo a la isla? ¿A dónde? Digo, a tal parte, así no sé. Y me acuerdo que habían hecho un censo, porque mi pastor me dijo, ¿cómo se va a ir a predicar por unos cuantos cuando acá tiene miles de personas? Le digo, pastor, pero aquellas almas también, Cristo murió por ellas. Necesitan a Cristo. Sí, dice, pero alguien va a ir a predicar. Digo, bueno, alguien ya fue, ahora estoy yo ahí predicando. Y entonces él me dijo, usted, dueño, haga como que el pastor me cortó todo por los años. Entonces quedé como una pregunta, hice bien, hice mal, pero Dios empezó a trabajar en mi corazón y me fui a la isla cada viernes por medio y estaba 3 días y la gente empezó a venir y a buscar a Dios. Y Rafael me dice, yo te voy a acompañar. Digo, bueno, y ese día viernes íbamos a viajar a la mañana y llovía, me acuerdo, tremendamente. Digo, no va a venir Rafael. Y de tal aparece Rafael arriba de una plataforma con el auto. Dice, Misael, ¿vas a ir? Digo, yo sí voy. Si vos querés ir, andá. Si no, deja para otra vez. Dice, no, si vos vas, yo también voy a ir. Entonces, llamó por teléfono a su esposa para que venga a buscar el auto y él se bajó con el muñeco en la caja y las cosas a la lancha y tomamos y nos fuimos, medio de la lluvia, viajando. La lancha de pasajeros tiene techo, así que no nos mojábamos, nos fuimos y llegamos a la 1 y pico, no sé, 2 de la tarde, nos estaban esperando. Y la hermana había puesto una lona atravesada arriba del pontón que estaba esperando y fuimos metiéndose adentro de un arroyo que estaba la casa de la hermana. Y entramos adentro cuando la hermana me dio el lugar para la pieza que yo tenía siempre y llevamos las cosas. Rafael me dice, Misael, hay que estar loco para venir acá. Yo me sentí mal, yo sentí como si se me derrumbó todo. Y nos arrodillamos a orar y oramos al Señor porque nos guardó, porque llegamos y pudimos estar ahí. Cuando terminamos de orar, se para Rafael y me abraza y me dice, gracias a Dios, llorando, gracias a Dios, Misael, por los locos como vos que pueden venir a este lugar. Entonces, como que me volvió nuevamente el espíritu al cuerpo, porque realmente no estaba haciendo algo como que perdiendo el tiempo, sino que estaba sembrando la palabra del Señor. Sucedió que en todos esos años que viajamos, nos hicimos amigos de varias escuelas dentro de la isla. Había algunas escuelas flotantes, había una escuela en tierra firme. Las casas en esos lugares hay que levantarlas a 2 metros arriba de palos de tronco plantado, porque el agua sube, cada tanto sube, ya sea porque hay mucho viento sur o por el movimiento de la luna, pero siempre el agua cada tanto va subiendo y tapa los arroyos, los ríos con camalote y que se pone imposible de caminar, de pasar. Entonces yo estaba allí viajando con Rafael y Rafael estaba muy contento. Entonces yo un día íbamos con el pontón con Rafael saliendo al río del arroyo y vi a un muchacho hijo de unos abuelos que iban al río, pero este muchacho nunca quiso ir. Entonces cuando yo lo vi que se bajó de la lanchita de él en tierra, yo lo seguí, digo, sí, vamos derecho ahí, vamos derecho a donde está. Dice, no, pero ahí hay una lancha, no importa, ponete ahí. Entonces yo salté de la lancha y lo corrí por atrás y lo corrí campo adentro hasta que lo alcancé y le prediqué la palabra de Dios. Cuando yo vuelvo de allá con el muchacho que le había dado la palabra, Rafael estaba sentado llorando y dice, yo nunca vi predicar de esa manera, que lo corran. Yo había corrido de tal manera que lo alcancé y le di la palabra y ellos se entregaron al Señor, toda la familia.
Y cuando volvimos, ahí Rafael nació en el corazón de Rafael de comprar una lancha para mover. Decía él, hace falta una lancha, pero no teníamos plata, ni yo ni él, para comprar la lancha. Entonces compramos un casco viejo y empezamos a prepararlo. Y la primera ofrenda misionera que recibimos fue de la madre de Rafael. Y la madre de Rafael, me contaba Rafael, que la madre compraba, en vez de comprar el pan del día, compraba el pan de ayer, que era más barato. Y lo que quedaba lo metía en un sobre para la ofrenda misionera. Igual que la ropa, las cosas, ella compraba siempre lo más barato. ¿Para qué? Para que quede para la obra misionera. Y ella fue la primera que mandó la ofrenda misionera para la lancha. Y hoy tenemos varias lanchas que están caminando. Compramos la primera, que se llamaba Mensajera de Paz, y nos movíamos en esa lancha por todos lados llevando la palabra de Dios, y le habíamos puesto bocina para que tocamos la bocina y salía la gente a los muelles, y teníamos las reuniones por los muelles, a donde juntamos alguna cantidad de personas. Ahí teníamos una reunión hasta que Dios, ahora hay un templo en medio de la isla que Rafael ha levantado, y está trabajando un hermano que quedó ahí en lugar mío. Pero yo quiero contarte que en esos 9 años, que estuve metido en la isla, entendí que Dios me estaba preparando, porque yo tenía que venir a Catamarca, y en mi corazón estaba el llamado a Catamarca. Rafael me habló de varias formas para que me quede en la isla, para que continúe. Rafael decía, pero vos conocés a la gente, ya sabés, te conocen todo. Pero digo, Rafael, yo tengo carga por Catamarca, por Santiago del Estero, entonces yo quiero ir allá. Y Dios me estaba preparando de esa manera. De tal manera me preparó que tuve algunas experiencias dentro de la isla. Por ejemplo, yo un día fui a la isla, y cuando me metí adentro del campo, hubo una sudestada violenta que subió el agua y tapó todos los lugares secos. Y yo me subí arriba de un árbol. Estuve casi 3 días arriba del árbol, esperando, porque cuando crece el río, se llena de camalotes todos los canales, todos los arroyos. Nadie puede entrar a sacar hasta que el agua no baja y saca nuevamente toda esa mugre que son camalotes. Así que después de 3 días entraron y me buscaron, y estaba arriba de un árbol empaicado. Allí lloraba, oraba, cantaba y le pedía al Señor, Señor, que nunca se apague en mi corazón el deseo de servirte y de trabajar. Así que eso me sirvió. Una de las cosas que aprendí, a pesar de mi ignorancia, aprendí de que todas las luchas y todos los problemas tenía que servirme como escalón para estar más cerca de Dios, como un escalón para saltar, como un trampolín para dar un salto más cerca de la presencia de Dios. Así que yo doy gracias a Dios por la lucha. Yo le dije a Rafael, digo, yo le doy gracias a Dios por la lucha. Un día vino un misionero a la isla y me dice, escuchaba a Misael lo que dice. Entonces me dice, ¿qué dice Misael? Digo, yo le estoy diciendo a Rafael que las luchas a mí me traen bendiciones, porque ella la que me hace orar, es la que me lleva a buscar a Dios, es la que me hace examinar la vida mía y las cosas que estoy haciendo. Aparte de eso, que las personas que tenemos en la iglesia, aquellos que hacen lío, que hacen problemas, yo escuché muchos pastores que dicen, no quisieran ni tener esas personas acá en la iglesia, pero esas personas son las que hacen falta, porque esas son las personas que mantienen vivo al pastor en oración, en búsqueda de la presencia del Señor. Entonces Rafael dice, es una cosa solamente que a Misael se le ocurre, pero no, para mí han sido de bendiciones. Entonces yo doy gracias a Dios por el tiempo que estuve en la isla. Entonces Rafael me dice, mira Misael, este año va a haber una comisión de misiones por primera vez en la Unión, y van a elegir
el primer misionero. Si vos querés llenar la solicitud, llenala. Fuimos a la convención, me dieron la solicitud y la llené. La llené y la entregué. Junto conmigo 19 más llenaron la solicitud. Y cuando hicieron las elecciones, ¿quién salió favorecido? Misael. Entonces fui el primer misionero de la Unión de la Asamblea de Dios en la Argentina como misionero. Y fui guiado a Catamarca, abrí la obra. Y fui a Santiago, abrimos obra. Y estamos trabajando y seguimos trabajando en la provincia de Santiago, de Catamarca. Todo Catamarca tenemos anexo, estamos abriendo puertas y seguimos adelante creciendo por la gracia y por la misericordia del Señor. Así que yo estoy más que agradecido por todas las bendiciones que yo recibí. Y cuando vinimos a Catamarca, Catamarca tiene testimonio de ser muy dura, cosa que para mí no existe lugar duro ni lugar blando. Existe un Dios de poder que rompe las cadenas y que puede abrir puertas. Entonces, en ese Dios yo creo y confío, y cuando me muevo en Él, sabiendo que Él va adelante abriéndome puertas. Entonces yo, cuando empezamos en Catamarca, empezamos en una carpa. Nadie nos quería alquilar una casa porque éramos evangélicos. Dormimos mucho tiempo en el suelo con mi esposa, con Sarita. Mucho tiempo en la camioneta. En Santiago pasé casi como 3 meses durmiendo en la camioneta porque no podía conseguir casa. Vendí mi casa en Buenos Aires y me compré en Santiago del Estero un departamento que nunca me lo entregaron. Me sacaron el dinero y nunca me entregaron el departamento. Nunca lo vi. Me lo mostraron cuando fui a comprarlo, pero después nunca más. Y no quise hacer juicio porque me parecía chocante. Digo, si Dios me llamó, Dios me va a proveer, Dios me va a dar. Y como que Dios me proveyó, me dio una casa hermosa en Santiago del Estero, que después Dios mismo me pidió que la done a la iglesia y la doné a la iglesia para que la iglesia vaya adelante. Así que yo puedo decirte de que Dios tiene poder para hacer cosas gloriosas, maravillosas en la vida de un hombre, de una mujer que se pone en las manos de Dios. Cuando tuve el llamado para Catamarca, lo tuve en una convención que hizo la Unión de la Asamblea de Dios en Buenos Aires, en la de Zamora, y ese año han puesto todas las provincias argentinas pegadas contra la pared alrededor del salón. Y estaba Catamarca y Santiago del Estero, que no tenía testimonio de la Unión, no había hermanos de la Unión. Y en ese día Dios puso una carga en mi corazón para venir a Catamarca. Pero de ese día que yo sentí el llamado, pasó casi 15 años para salir a esta provincia de Catamarca. Primeramente porque mi esposa no sentía la carga. Hablamos con ella y le dije yo, mira, el Señor puso en mi corazón la provincia de Catamarca. Yo recuerdo tan patente porque me levantaba y me acostaba con Catamarca en la mente, en el corazón. Si estaba desayunando, estaba pensando en Catamarca; si estaba almorzando, estaba en Catamarca; si estaba cenando, en todo momento tenía eso, Catamarca. Y entonces, conversando con mi esposa, ella no quería porque teníamos nosotros una pequeña empresita de costura, entonces teníamos trabajo y teníamos gente trabajando, teníamos nuestra casa allí en Buenos Aires, entonces le costaba a ella. Y entonces ella, en un momento como queriendo hacer el trueque a Dios, dijo, yo voy a sostener a algún siervo de Dios para que trabaje
por mi trabajo. Y como que ella mandó como 3 personas al Instituto Bíblico y le pagó todo el estudio y aún le compró la ropa para que ellos se gradúen. Entonces ella estaba haciendo su trabajo que había prometido, pero lo que Dios estaba demandando de ella y de mí era obedecer en cuanto a este llamado. Entonces tuvimos muchos problemas para poder ponernos de acuerdo y aún así no nos pusimos de acuerdo y de repente nació la isla. Empecé a hacer este viaje a la isla y por 9 años yo estuve predicando en la isla sin pensar o pensando por qué había sucedido esto. Si Dios me estaba llamando a Catamarca, ¿por qué ahora me lleva a la isla? Pero en ese momento no tenía luz sobre lo que estaba sucediendo, pero con el tiempo yo me di cuenta, y mayormente cuando yo vine ya a Catamarca, con todo lo que me pasó aquí en Catamarca, comprendí que Dios me había llevado para prepararme en el ministerio del misionero en la isla del Delta argentino. Así que cuando yo puse a mi esposa y le dijo, tenemos que tomar una decisión, ella tenía su mamá, ella tenía toda su familia ya y no quería separarse de su mamá. Pero ese año que nosotros teníamos que tomar la decisión de sí o no, porque ya habíamos sido escogidos para venir a Catamarca como misionero, 2 meses antes de que teníamos que dar el sí, el Señor lleva a la madre de ella. Era una mujer muy creyente, muy fiel al Señor, muy buena, como suegra, como madre, como creyente, era una persona fiel. Entonces, antes de morir, ella le habló a Sara y le dijo, mi hija, haga todo lo que el Señor le dijo a Misael que tiene que hacer, acompáñalo, lucha a su lado. Por eso siempre, cuando tengo que hablar de Sarita, mi esposa, siempre digo lo mismo. El 50% de mi ministerio se lo debo a ella, porque fue una mujer muy fiel todo tiempo. En cuanto al ministerio, hemos pasado un momento difícil. Cuando nosotros ya salimos de ella para venir a Catamarca, que tomamos la decisión, ella sufrió mucho aquí en Catamarca. Estaba muy acostumbrada a la vida de Buenos Aires y aquí en Catamarca era muy tranquila la vida. En ese tiempo que llegamos nosotros era muy tranquila, en el año 83. Entonces ella sufrió bastante. Y primeramente, cuando nosotros vinimos, teníamos que buscar para alquilar una casa. Y no podíamos encontrar porque nadie nos quería alquilar porque era evangélico, éramos pastores evangélicos. Entonces hemos dormido muchas veces en el suelo, hemos dormido en la camioneta, hemos dormido en muchos lugares precarios para ir pasando el tiempo hasta que Dios preparó y abrió una puerta para conseguir una casa para alquilar. Y ahí alquilamos y empezamos con una carpa. Yo me acuerdo que un hermano misionero había llegado a Buenos Aires con casi 20 carpas nuevas, en ese momento carpas como circo. Y esto es lo que yo quiero recalcar ahora, porque yo, antes de que tuve el llamado a Catamarca, Dios me mostró que yo estaba en Catamarca predicando debajo de una carpa que era de circo. Por lo general todas las carpas que se usaban en Buenos Aires para hacer campaña era estructural, pero yo tenía una carpa de circo con 2 mástiles. Y entonces allí estuvimos trabajando muchas veces y allí yo me vi predicando y Dios me mostró y me dijo que ahí iba a estar. Entonces cuando yo vine, Dios me llevó a tener una carpa de 2 mástiles aquí en Catamarca. Y recuerdo muy bien que estábamos con Sarita limpiando la carpa para tener la primera reunión, porque había mucha piedra en el barrio donde fuimos a parar, en el barrio Villa Cuba, donde está actualmente la iglesia primera que hemos levantado aquí en Catamarca. Entonces,
estábamos allí limpiando, sacando las piedras y Sarita me dijo, ¿te acordás de aquella vez que Dios nos mostró en un sueño? A ella le mostró en un sueño que cuando vino a Catamarca ella estaba debajo de la carpa sacando las piedras, lo mismo que estaba haciendo en ese día. Entonces eso como que me confirmaba en mi corazón que estábamos dentro de la voluntad de Dios. Pero después empezó alguna lucha en cuanto a tener, para hacer propaganda, en la radio no podía, la televisión, no había mucha televisión, pero la que había tampoco yo podía, el diario no me dejaba sacar noticias, propaganda, entonces me era difícil hacer la propaganda, anunciar el Evangelio. Era una ciudad muy dura, muy creyente en sus costumbres, entonces llegué a pensar que a lo mejor me equivoqué, pero Dios me confirmó. Inmediatamente de pensar eso, Dios me mostró que no estaba equivocado, que estaba haciendo lo que Dios quería que haga. Entonces comenzamos la reunión en esa carpa. Entonces una tarde estábamos con el misionero ahí, Ricardo Nicholson se llamaba, y le digo a Ricardo, ¿por qué no hacemos, o le llamamos, andaba una camionetita con un equipo haciendo propaganda de carne, de mercadería y cosas, y le digo, ¿por qué no nos llamamos y le preguntamos si nos puede hacer propaganda en las calles de la palabra de Dios, del Evangelio, de las reuniones que vamos a tener, todo? Y lo llamamos y hicimos la propaganda. Pero cuando el sacerdote que estaba a 2 cuadras de la carpa se enteró que estábamos haciendo, le llamaron al orden y dijo que no. Entonces no sabíamos nosotros qué hacer. Empezamos nosotros con los chicos. Las reuniones estaban llenas de chicos. Entonces trabajábamos con chicos dando escuela bíblica, horas felices. Y mientras tanto empezaron a llegar personas. Pero un día, como son las cosas y como Dios prepara las cosas, un día el sacerdote estaba muy molesto porque los chicos venían a la escuela bíblica. Ellos tenían el catecismo el día de la tarde. Y nosotros teníamos la hora feliz o la escuela bíblica los domingos a la mañana. Y lo cambió él a la mañana. Y muchas veces yo lo vi al sacerdote caminar en el barrio y a toda la gente le decía, no manden la gente ni los chicos a esa carpa porque son herejes. Están hablando contra nuestra religión. Entonces, y no era así, porque había comprendido yo, antes de venir Dios por medio de un siervo de Dios, me abrió la mente diciéndome, Misael, cuando vaya a Catamarca, no predique contra la idolatría, dedícate a predicar la palabra de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y entonces él me ilustró diciéndome, si vos le das, el perro está comiendo un hueso, vos le vas a querer quitar el hueso, te va a morder el perro. Pero si vos le tiras un bife con carne, solo va a dejar el hueso. Y es lo que necesita Catamarca, un mensaje de vida, un mensaje de poder, un mensaje que la palabra de Dios pueda tocar, como dice la palabra, que pueda ser como espada, que penetre en los corazones. Y así fue, y nosotros empezamos a darle. Y este sacerdote fue y sacó un aviso en la radio y en la televisión diciendo, nadie mande la gente a Villa Cuba, al barrio de Villa Cuba, porque hay una carpa que predica herejía. Desde la mañana hasta la noche, por una semana, hizo esa propaganda. Así que tuvimos nosotros la propaganda gratis de parte del sacerdote, porque la gente empezaron a llegar, porque querían saber qué estaba pasando en la carpa. Así que esa propaganda que hizo el sacerdote gratis para nosotros, nos sirvió para movilizar Catamarca y caminar hacia Villa Cuba con la curiosidad de querer saber qué estaba pasando. Entonces empezaron a venir la gente y Dios empezó a mover su mano. Empezó a haber grandes sanidades,
allí, y yo recuerdo que por todo el centro de Catamarca se comentaba de la carpa. Y dice, hay en Villa Cuba hay una carpa que están predicando y Dios está sanando. Se escuchaba en la conversación de la gente. En ese tiempo no era tan grande Catamarca como ahora, pero la palabra de Dios enseguida, pues, entonces nosotros continuamos y Dios empezó a mover su mano, la iglesia empezó a crecer, compramos el terreno que tenemos, un misionero nos donó el primer pedazo de tinglado de 10 metros por 12, después nosotros lo llevamos a 35 metros, y empezó a crecer toda la iglesia. Y en 4 o 5 meses que estuvimos en la carpa, ya pasamos al templo, donde hoy es la iglesia. Y allí empezamos a trabajar, y Dios empezó a mover su mano. Y por 4 o 5 años estuve firme trabajando ahí. Entonces, como yo era misionero, estaba preparando un obrero para que quede en la iglesia. Después el obrero no anduvo, me ofrecieron algunos pastores y trajimos un pastor de Tucumán, y porque Dios estaba llamándome a Santiago del Estero. Entonces la Comisión Nacional de Misiones me llamó y me pidió el deseo que había en mi corazón, y yo le dije que quería ir a Santiago, pero a Santiago habían mandado un misionero. Entonces me dijeron, no podés ir a Santiago porque ya tenemos un misionero enviado. Entonces dije, bueno, no sé lo que voy a hacer porque yo sentía por Santiago. Entonces me dice, hay 3 provincias que podemos darte para que vos elijas, Bariloche, o Jujuy, o Entre Ríos, Paraná. Entonces yo oraba con Sarita y no teníamos carga por ninguno de esos lugares. Y era Santiago del Estero, por lo cual estábamos orando. Entonces, no sé qué pasó con el misionero, pero un día uno de la comisión de misiones me llama por teléfono y me dice, Misael, Santiago del Estero te está esperando. Ya podés hacer lo que quieras. Si vos querías Santiago, te llenan las solicitudes para que podamos enviarte. Y así fue, y fui a trabajar a Santiago del Estero, y allí levantamos también una iglesia central y varias anexos en varias provincias de Santiago del Estero. Cuando pasó 2, 3 años, también 4 años, ya la iglesia estaba caminando y ya estaba para sostener un pastor. Y pasó lo siguiente, que en Catamarca el pastor que quedó había salido, se fue porque no anduvo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que la comisión de la iglesia estaba pastoreando y había, como siempre, algunos roces, la gente se estaba retirando, la iglesia estaba quedando más vacía, y varios hermanos me llamaban por teléfono, hasta que un día yo vine y sentí de parte de Dios que tenía que volver a Catamarca. Entonces, como no era volver nomás así, tuve que hablar con la comisión, explicarle por qué no me permitían volver a pastorear a Catamarca. Entonces yo conversé con la comisión solicitando la autorización de poder venir a Catamarca como pastor y también quedarme en Santiago del Estero como pastor. Yo estaba dispuesto, pero al principio la comisión no estaba de acuerdo, quería que siga abriendo puertas, abriendo en otras provincias. Entonces vi que se hacía un poco difícil, entonces oré al Señor y dejé en las manos del Señor. Pero Dios se ve que conocía y conoce nuestro corazón. Ese día que tomé la decisión en una reunión con la comisión de no tocar más el tema de volver de pastor a Catamarca, yo le dije al Señor, Señor, si no es tu voluntad, estoy dispuesto a obedecer, pero tú conoces que mi corazón está en Catamarca. Entonces, al otro día temprano me hicieron llamar la comisión, y cuando fui a la comisión sin saber cuál era el motivo, pensando yo que cuál sería el motivo, qué me va a pasar, qué van a decir, fue la noticia más feliz que escuché, porque me dije, bueno, Misael, tomamos una decisión,
de que te quede en Catamarca como pastor. Entonces ahí yo dejé la obra misionera en cuanto a trabajar como bajo la dirección de la Comisión Nacional, pero yo seguí con ese espíritu misionero aquí en Catamarca, trabajando en muchos lugares, como ahora tenemos iglesias por varias provincias, varias ciudades, igual que en Santiago del Estero. Tenemos iglesias en el campo y tenemos iglesias en el centro, en Tucumán también. Entonces todo eso nos llevó a nosotros a ver de que Dios es fiel. Por eso cuando yo hablo con algunos chicos de la iglesia o con algunos hermanos en cuanto al llamado de Dios, si usted tiene el llamado de Dios, usted no se haga problema. Ni qué va a comer, ya la palabra nos dice, no te problemas, qué va a vestir, qué vas a comer, porque Dios se encargará de todo eso. Si se encarga de las aves, de darle de comer y vestir las flores que den los colores mejores, ¿cuánto más lo va a hacer con sus hijos, con sus siervos? Entonces yo aprendí a depender de Dios, que no fue fácil, pero aprendí a depender de Dios y a sujetarme a la voluntad del Espíritu Santo. Así que yo empecé a trabajar en Catamarca. Yo recuerdo que estábamos con Sarita acá en Catamarca y de acá nos íbamos los días jueves a Santiago del Estero. Teníamos reunión jueves y viernes, y ella se quedaba sábado y domingo en Santiago y yo venía a Catamarca el sábado y el domingo. Y en los lunes estábamos saliendo por algunas partes, como sea el oeste, donde estábamos levantando obra a predicar la palabra. O sea que fue un tiempo muy movido, pero nos costó muchísimo. En cuanto a Santiago del Estero, nosotros hemos perdido un departamento. Nosotros vendimos la casa en Buenos Aires para comprar en Santiago y compramos un departamento y nunca nos entregaron. Pagamos el departamento, pero nunca nos entregaron. Y mi esposa Sarita quería poner abogado. Yo le dije, no, todavía no empezamos a predicar y ya vamos a empezar con problemas. Digo, dejar que el Señor se encargue. Y Dios, en 3 meses que pasó, era un momento que había un montón de problemas en cuanto a la finanza aquí en la Argentina. Estaba el dólar, no sé, corriendo como un cohete, se iba para arriba. Entonces un pastor me dijo, si tenés dinero, comprate dólares. Y hice así, de la casa que vendí quedó un poco de dinero y compré dólares. Y en 3 meses que pasó, yo tenía el dinero para comprarme una casa, que me compré una casa en Santiago del Estero, que después el Señor me la pidió que la donara a la iglesia y la doné. Hablé con mi esposa y donamos la casa a la iglesia. Fue algo muy lindo, algo precioso para poder seguir adelante levantando obra. Así que yo doy muchísimas gracias al Señor. De esa manera estuvimos en estas 2 provincias trabajando y después nos quedamos en Catamarca hasta ahora. Ya llevamos varios años en Catamarca. Del comienzo de la obra que comenzamos, 30 años. 30 años en Catamarca con grandes bendiciones y con grandes esperanzas de que suceda cosas, porque Dios nos prometió y yo creo que cuando Dios promete, Él cumple. Él lo prometido, Él lo presenta y nos da. Así que doy gracias, Señor. Y yo quisiera terminar este testimonio alentando quizás a muchos hermanos y hermanas o amigos que a lo mejor están sufriendo. Yo digo están sufriendo porque yo sufrí cuando empecé en la iglesia, porque yo quería servir y yo no estaba preparado, no tenía escuela, no sabía escribir, no sabía leer. Y bueno, cuando pasó un tiempo de eso, yo fui aconsejado por algunos hermanos, ¿por qué no va a un instituto nocturno? Y yo fui a un instituto nocturno, pero tenía muchos problemas con los estudios, y mayormente para escribir. Yo recuerdo que una vez una profesora me bochó del todo porque no podía saber lo que yo había puesto. Yo recuerdo que
ella me llamó, me dijo, Misael, no te puedo clasificar porque no sé lo que escribiste. Digo, entonces ella me da la hoja, la prueba, para que yo la lea, y le digo, yo tampoco sé lo que... Si usted no lo sabe, yo tampoco lo sé. Entonces había mucho problema. Y por eso quiero hablarle a toda esa persona que a veces piensa que no hay lugar en la obra del Señor para las personas como nosotros. Y quiero animarle que sí hay lugar, porque la obra de Dios, si bien es necesario prepararse, siempre animo a los hermanos, a los jóvenes que se preparen, que estudien, que hagan carrera, y mayormente los que van a servir al Señor en la iglesia nuestra están haciendo institutos y están haciendo correspondencia y estudiando y preparándose para que puedan servir mejor. Entonces, pero no tampoco podemos tirar lo que no estamos preparados, porque yo soy una de las personas que Dios, por su misericordia, usó mi vida en muchas cosas que a lo mejor no tuve tiempo para contar en este caso. Y esto es lo que yo deseo. Si este testimonio puede llegar, aunque sea una persona que pueda flotar, volver en sí y darse cuenta que en Dios podemos servir y podemos ser útiles, porque la obra del Señor se mueve por el Espíritu de Dios. La guía, la palabra, todo nos lleva a hacer lo que Dios quiere que hagamos. El secreto de esto es ponerse en las manos de Dios, abandonar nuestra vida en las manos de Dios para que el Espíritu Santo tome control de toda nuestra vida y que nos guíe a hacer lo que tenemos que hacer.